Oye, Dani, ¿le puedes subir tantito el volumen, por favor? Gracias. Les voy a hablar sobre el tema, la historia del día en la televisión. Esto significa, por ejemplo, que cada programa, ya sea deportivo o de documentales o noticias o lo que sea, nos van a contar una historia en la televisión por medio de una narración que ellos van a formar para dárnosla a conocer a nosotros. Se dice historia. ¿Por qué se dice historia? Porque esto es el resultado al que llega el periodista después de conocer una nota. Entonces el periodista nos lo va a contar a nosotros de forma que nosotros lo podamos entender, por eso le ponemos ese nombre de historia. Esta estructura narrativa en las noticias en televisión se puede analizar en dos niveles diferentes. ¿Cuáles son estos niveles? Bueno, el primero, teniendo en cuenta cómo comienzan, es decir, si podemos considerar las noticias dramáticas, impactantes, desconcertantes, tranquilizadoras o curiosas, y teniendo en cuenta que se desarrollan y resuelven. En segundo lugar, las historias de un telediario se pueden analizar como parte de la estructura de noticiarios. A este macro nivel, las historias tienen su propio lugar de aparición en escena. Acontecimientos considerados importantes al principio, cultura cerrada al espectáculo, deportes como epílogo de acontecer y diarios. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que en cada nota nos van a meter un tipo de dramatización. ¿Para qué es la dramatización? Para captar nuestra atención, para hacer que el público se interese en las noticias, en las notas. Los relatos en las noticias también se van a dividir en varios segmentos. Estos segmentos dependen de la importancia que le da la gente, entonces se van a acomodar de este modo. La primera parte que se van a presentar va a ser las noticias nacionales, después vienen las internacionales, seguidas de las noticias locales, después viene cultura, después viene información, seguida de meteorología. En cada una de estas secciones se va a meter publicidad que va de acuerdo con cada de estas secciones. Ya de la publicidad y de la dramatización en la publicidad vamos a hablar más adelante. El siguiente tema es el drama que vende. ¿Qué es esto? Pues era lo que les decía de la publicidad, que la publicidad también lleva una narrativa. Esta publicidad nos van a meter la narrativa desde que nos vendan un perfume hasta un electrodoméstico. Esta narrativa va a ser de modo que nosotros nos veamos persuadidos y queramos adquirir el producto y que esta narrativa nos produzca una necesidad. Esto, por ejemplo, suele haber narrativas demasiado explícitas que van acompañadas de imágenes que las hacen todavía más fuertes, como por ejemplo las últimas campañas de Axe, que eso es un ejemplo muy claro. La característica de estas narraciones es la presentación de un problema. En cada comercial la narrativa te presenta, un problema, y al último los comerciales terminan solucionándonos este problema, como por ejemplo cuando te ponen un producto para bajar de peso y al último la solución es que vas a terminar flaquísima o así. Estos tipos de comerciales, estas narrativas, se dice que son como los cuentos de hadas porque te prometen cosas que a lo mejor sabemos que son imposibles, pero las hacen de un modo que la gente las pueda consumir. Algunos anuncios presentan todos los elementos típicos de una narración, pero de una manera tan condensada que no somos conscientes de ello. No bastan unos segundos para inmediatamente reconocer situaciones y personajes narrativos. Los creativos de anuncios de perfumes o de bebidas bien lo saben. No en vano la ficción narrativa es un modo constante de transformación para presentar un mito. Cuando se crea un relato publicitario, se está realizando la recogida del material disperso sobre el actuar humana para construir una estructura cerrada y natural. Vamos con el último tema de lo que es la narrativa de la televisión, que es narración literaria
y las narraciones audiovisuales. Nos dice que la prosa no hablada funcionará como un metalenguaje del escrito entrecomillado. En el informativo televisado, las imágenes del acontecimiento se convierten en un metalenguaje de la narración del locutor presentador. El metadiscurso es, por ejemplo, cuando nos quieren dar el acceso a una realidad o una verdad. Esto va más enfocado para los programas informativos. Por ejemplo, se difunde una noticia y depende el interés que tenga esa noticia, a la gente nos la hacen ver de un modo que se vea real, que se vea que esa es la verdad y nos hagan cambiar de parecer. Por ejemplo, si yo tengo una idea sobre X cosa y yo pienso que eso está mal, a lo mejor los medios me van a meter la noticia de un modo que yo sepa o me dé cuenta que a lo mejor lo que yo estoy pensando, como yo lo estoy juzgando, está mal. Entonces, bueno, lo que hacen los medios es como que cambiar un poco nuestras ideas o guiar nuestras ideas hacia sus intereses. Entonces hacen un discurso narrativo de modo que la noticia se cambie a su favor. Barthes, en su artículo Introducción al análisis estructural de la narrativa, nos menciona que existen narrativas para diferentes clases sociales, para todos los grupos humanos. Cada uno tiene su relato, porque no te puedes dirigir del mismo modo, por ejemplo, en un programa informativo, para todas las personas. A cada uno le tienes que llegar de diferente modo según sus conocimientos. Los personajes televisivos que nos ponen a nosotros, los hacen de un modo que sean como que héroes, personajes que son ficción. ¿Para qué? Para que estos llamen la atención de nosotros y esas personas puedan convencernos de cosas, para que nosotros tratemos de seguir un modelo y los queramos como imitar de cierto modo. Nos dicen también que los medios existen primordialmente no para producir entretenimiento o información, sino para producirnos a nosotros. Ahora nos dicen que ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que un medio nos produzca a nosotros? Bueno, pues es que estos van de cierta manera creando determinadas formas de conciencia en nosotros. Con toda la información que nos están mandando, pues bueno, nuestra conciencia va cambiando. Esto nos vuelve intangibles. ¿Qué es esto? Bueno, la inteligibilidad se relaciona directamente con las experiencias perceptivas y la modificación de los procesos mentales. Es decir, que con toda esta información, pues nos volvemos intangibles porque nos volvemos vulnerables a la información que nos están mandando. Bueno, les decía que las narrativas hay diferentes para distintos tipos sociales. Por ejemplo, un estudio que hicieron en Estados Unidos con el programa Plaza Sésamo. El programa Plaza Sésamo en Estados Unidos era demasiado importante para los niños, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanizadas. Cuando Plaza Sésamo llega a México, se dan cuenta en el mismo estudio que el programa no tiene el mismo impacto en las zonas rurales como en las urbanizadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en México los niños tienen una diferente perspectiva de las cosas, o a lo mejor les llega de diferente manera la información. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales los niños no están tan acostumbrados a este tipo de programas o este tipo de vidas. Y en las zonas urbanas, bueno, son niños que se la pasan horas viendo televisión, horas frente a estos medios, entonces son más fáciles de ser persuadidos por este tipo de personas y de programas. Entonces es cuando viene lo que es la ideología de la televisión, que es el tema que vamos a hablar a continuación. Muchas gracias. I am satisfied, hiding in our friend's apartment, only leaving once a day.